Buenas tardes, compañeras. Bienvenidas a este conversatorio. El día de hoy de Psicología Política. Los integrantes de este grupo son Ángela Manuela Rodríguez, Alba Beatriz Coronado. Por favor, los micrófonos un poquito. Dari Joana Tegría, Jenny Carolina Pérez Farfán y Alba Flores Cruz. Entonces vamos a empezar con los conceptos de qué es socialización política, compañera Alba. Perdón, la socialización política se entiende como un conjunto o integración de experiencias configuradoras de la identidad social, donde se edifican actitudes, pensamientos, creencias, percepciones y comportamientos tanto individuales como colectivos que los sujetos o individuos producen y reproducen a través de las instituciones sociales y que ayudan al debate político de las sociedades en pro de crear sociedades justas y equitativas. Muy bien. ¿Qué es subjetividad política, compañera Daris? Buenas tardes. Bueno, subjetividad política hace referencia al acto de construcción donde el individuo o sujeto reflexiona y comprende los sucesos y hechos que acontecen dentro de su entorno. Permite comprender la responsabilidad de construir sociedades mediante la participación política. Bueno, sujeto político, compañera Jenny. Sujeto político es el individuo que posee virtudes que asume la responsabilidad de la construcción de su realidad, así como la de transformarla por medio de sus acciones para el mismo como para las personas que lo rodean. Esto lo realiza por medio de actividades públicas, donde puede hacer relaciones sociales que le permitan lograr sus intereses y las del colectivo. Bueno, entonces, gracias. ¿De qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político? Entonces, considero que la socialización política construye a la subjetividad política por medio del aprendizaje y la construcción de ideologías que son transmitidas por medio de discursos, instituciones y símbolos. Esto ayuda a que el sujeto, que es una persona que tiene muchas virtudes, pueda construir su realidad, ¿sí? Y el sujeto, a su vez, tanto como construye su realidad, asume la responsabilidad de ejercer un cambio mediante sus acciones, que eso le permite beneficiarse a él, pero al mismo tiempo beneficiar a las personas que están cerca de él, que lo rodean. Entonces, esa es como mi respuesta a esta pregunta. Seguimos con la compañera Alba Coronado. Efectivamente, compañera Manuela, la socialización política, como su merced lo menciona, considero que es ese proceso por el cual los individuos aprendemos, ¿sí? Aprendemos valores, aprendemos creencias, normas y prácticas políticas dentro del entorno, dentro de las instituciones donde nos desenvolvamos. Entonces, ¿de qué manera la socialización política construye la subjetividad? Aporta o construye a la subjetividad política porque permite que como individuos reflexionemos sobre los hechos y sucesos que suceden en nuestro entorno, ¿sí? Tanto de manera individual como colectiva. Sí. De esa manera que nosotros podamos comprender la responsabilidad que tenemos y que podamos construir sociedades mediante la participación política. Entonces, ¿qué pasa? Todo este conjunto de aprendizajes hace que la socialización política determine también al sujeto político. ¿Por qué? Porque lo capacita, lo potencia, lo forma. Lo transforma dándole capacidad reflexiva y crítica, así como sentido de servicio social para que participe activamente en todos los procesos políticos que pueda y que tenga como la capacidad de hacer ver a los demás que es posible construir y es posible transformarse. Muy bien, compañera Alba, muchas gracias. Seguimos con la compañera Daris. Bueno, yo también estoy de acuerdo con la respuesta de mis compañeras, pero quiero como agregarle y quiero comenzar con la frase que nos menciona Aristóteles, que nos dice que el hombre es un ser social por naturaleza y de esta manera la socialización política es el proceso por el cual la subjetividad se manifiesta y construye al sujeto político. La socialización determina al sujeto político, ya que edifican actitudes, ideologías y comportamientos, tanto individuales como colectivos, con relación a la vida en común, con la participación ciudadana, en definitiva, con la posición frente a los escenarios públicos. Todas las orientaciones políticas son aprendidas en la socialización y así determinan al sujeto político.
Muy bien, compañera. Muchas gracias. Compañera Jenny. Bueno, la subjetividad y la socialización política como categorías teóricas se puede considerar como una conceptualización relativamente reciente. Dado que el carácter multisémico de dichas categorías, su abordaje no ha estado exento de múltiples debates que hoy se encuentran vigentes. En consideración, pues, con lo anterior, vale la pena iniciar con una reflexión preliminar sobre la psicología política. En tanto, la relación que establece que entre ambos campos, psicología y política, encuentra su justificación en la necesidad de señalar integralmente los fenómenos que se dan entre ellas. Así, este campo subdisciplinar permite superar la desarticulación entre la psicología, que de por sí sola no es capaz de comprender la realidad política, y la ciencia política que, buscando explicar las conexiones con la psicología, termina siendo pseudociencia. Muy bien, compañera Jenny. Muchas gracias. Compañera Alba. Bueno, como socialización política, tenemos diferentes canales, pues, como la familia, la educación formal, los medios de comunicación, participación también en actividades políticas. Generalmente la subjetividad política ha generado pues un impacto significativo en la formación, ya que adopta un proceso y una serie de ideas, el cual pues, son valores y creencias políticas que influyen en la forma de ser y de entender la política. También pues, tenemos como sociedad política ver un espacio conservador donde adopte creencias, valores conservadores. Como sujeto político, pues es una persona que adopta en el contexto político la parte de la identidad, afiliación partidista, también la orientación ideológica, y inicialmente pues es una persona que está socializada en familia, genera también un impacto o un proceso unidireccional y de dinámica. Tenemos en la parte unidireccional pues una influencia o retroalimentación con la socialización política, el proceso de normas, valores, comportamientos, maneras unilaterales, también la posibilidad donde cuestionen y participen en la construcción de comunicación como tal. En la parte bidireccional es una transmisión también pues básicamente similar a la unidireccional en forma de creencias, políticos, donde pues también se reciben algunas influencias de diferentes fuentes, no solamente pues como les había dicho anteriormente, de la familia, la religión, sino también impacta en opiniones públicas. Es básicamente pues lo que entiendo de este tema. Vamos a hacer como un resumen de todo lo que nosotros aportamos a esta pregunta. Entonces nos queda claro que la socialización política y la subjetividad política determinan al sujeto en cuanto al aprendizaje de tanto de conocimiento, de valores, también de la responsabilidad que tiene el sujeto con la sociedad, de cómo sus acciones impactan o generan cambios para él y para las demás personas en su comunidad. Lo que decía la compañera Ángela, definitivamente la socialización política construye la subjetividad política y de ahí determinan al sujeto político, puesto que lo capacitan y potencian en capacidad reflexiva y crítica y sentido de servicio social. Por eso es que pues, por lo general uno trata de participar o por lo menos
líderes, trabajan activamente en procesos políticos y tienen como esa capacidad de liderazgo y de hacer ver a los demás que si se trabaja por un bien común es posible transformarse y es posible construir. Bueno, compañeras, ¿alguna otra retroalimentación? ¿Quiere aportar algo más? No, compañera. Bueno, compañeras, muchas gracias por la asistencia y damos por terminado el conversatorio. Que tengan Gracias, todas una feliz compañera. Buena tarde. Bueno, Gracias. Que estén muy bien, compañeros.